A veces, el destino nos sorprende en los momentos más inesperados, y una simple acción, como un gesto de cariño en un pasillo de hospital, puede cambiarlo todo para siempre. Quédate hasta el final, porque esta historia te llegará directo al corazón. Arturo Montenegro era un hombre que todos en la ciudad conocían. Empresario, dueño de una cadena de hoteles de lujo y varias empresas de tecnología, tenía fama de ser un hombre frío, calculador y siempre muy serio. Para muchos, parecía que lo único que le importaba era ganar dinero y aumentar su imperio. Sin embargo, lo que casi nadie sabía era que, detrás de esa fachada impenetrable, Arturo cargaba con una herida que jamás había logrado sanar. Su hijo Lucas, de apenas 8 años, había quedado en silla de ruedas después de un terrible accidente de auto hacía poco más de un año. Arturo conducía aquel día, distraído por una llamada de negocios que no podía esperar. Solo bastaron unos segundos de descuido para que un camión se atravesara en su camino. Arturo salió ileso, pero Lucas no volvió a caminar desde entonces. Desde ese día, Arturo se había volcado por completo al trabajo. No porque fuera un padre desinteresado, sino porque sentía tanta culpa que no soportaba estar cerca de su hijo sin recordar lo que había sucedido. Las visitas al hospital se habían vuelto un trámite más en su agenda, algo que hacía porque debía hacerlo, pero que le generaba un dolor tan grande que prefería mantenerse distante. Ese viernes por la mañana, como de costumbre, Arturo llegó al hospital acompañado de 2 guardaespaldas y una asistente que organizaba en cada minuto de su tiempo. Lucas iba a una consulta de rutina con su neurólogo, el doctor Salazar, un médico que ya los conocía bien. Arturo saludó rápidamente a los médicos y dejó que su asistente se encargara del papeleo, mientras él se mantenía al margen, revisando su teléfono con cara de fastidio. Lucas, en cambio, parecía algo más animado ese día. Aunque en su mirada todavía se notaba la tristeza de un niño que extraña correr, saltar y jugar como antes. Había algo diferente. Y fue en ese momento cuando apareció Valentina. Valentina era una enfermera joven, de unos 30 años, de cabello castaño y una sonrisa cálida que desarmaba a cualquiera. No le gustaban las etiquetas ni los protocolos fríos. Para ella, cada paciente era un ser humano que merecía ser tratado con cariño y respeto, sin importar su condición. Al ver a Lucas en la silla de ruedas, Valentina no pudo evitar acercarse, agacharse a su altura y saludarlo con una dulzura que desconcertó al propio Arturo. En lugar de hablarle como una adulta distante, le guiñó un ojo y le susurró algo que hizo que Lucas soltara una pequeña risa. Arturo frunció el ceño desde lejos. No le gustaba que nadie se tomara demasiadas confianzas con su hijo. Pero lo que no sabía era que esa pequeña risa, la primera en mucho tiempo, era apenas el inicio de algo que estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Valentina ya había notado a Lucas varias veces en el hospital. No era la primera vez que lo veía en los pasillos o en la sala de espera. Siempre lo acompañaba su padre, ese hombre imponente que parecía más una figura de seguridad que un papá. Arturo nunca mostraba emociones, y aunque su presencia llamaba la atención de todos, Valentina se preguntaba qué habría detrás de esa máscara de frialdad. Esa mañana, cuando le asignaron acompañar a Lucas a su consulta, Valentina decidió hacer lo que siempre hacía, tratarlo como un niño, no como un paciente o una obligación médica. Se agachó frente a él, le sonrió y comenzó a hablarle de una manera tan natural que Lucas no pudo evitar soltar una tímida carcajada. Ella le preguntó su nombre, aunque ya lo sabía, solo para empezar una conversación que hiciera que el niño se sintiera cómodo.
Mientras caminaban por el pasillo rumbo a la consulta, Valentina comenzó a inventar pequeñas historias sobre los cuadros del hospital. Le dijo que cada cuadro escondía un mapa secreto y que, si algún día se atrevían, podrían descubrir juntos un tesoro oculto. Lucas abrió los ojos con asombro y rió bajito, disfrutando cada palabra. Arturo, desde el fondo, observaba todo con una mezcla de incomodidad y desconfianza. No le gustaban las personas que se tomaban atribuciones sin su permiso. En su mundo, cada cosa debía tener un límite y una función clara. Valentina, para él, estaba cruzando una línea invisible, pero, al mismo tiempo, no podía negar que su hijo parecía feliz. Durante la consulta, Valentina se mantuvo cerca de Lucas, explicándole cada paso de manera sencilla, sin tecnicismos. Le tomó la mano cuando el doctor Salazar mencionó un examen más que debían hacer. Y cuando el niño mostró un poco de miedo, Valentina le susurró que, después, le enseñaría un truco secreto para ser más valiente. Arturo, que solía aburrirse, en esas consultas comenzó a prestar atención. Había algo en esa enfermera que le desconcertaba. No era solo su sonrisa o la forma en que trataba a Lucas, era su naturalidad, su cercanía, como si realmente le importara el niño más allá de su condición médica. Cuando terminaron, Valentina acompañó a Lucas de regreso al pasillo. Fue entonces cuando ocurrió algo que ni Arturo, ni los médicos, ni siquiera el propio Lucas esperaban. Mientras caminaban, Valentina empezó a tararear una melodía suave y sin previo aviso comenzó a girar la silla de ruedas con delicadeza, como si estuvieran bailando. Lucas soltó una carcajada tan genuina que todos en el pasillo se detuvieron a mirar. Arturo, que venía unos pasos detrás, se quedó congelado. Por primera vez en mucho tiempo, escuchaba a su hijo reír desde lo más profundo de su corazón. Pero en lugar de sonreír, Arturo frunció el ceño aún más. Sentía que Valentina estaba yendo demasiado lejos. No podía permitir que alguien jugara con los sentimientos de su hijo, o al menos eso era lo que creía, hasta ese momento. El sonido de la risa de Lucas parecía llenar todo el pasillo del hospital. Era una risa limpia, libre, esa que solo un niño puede soltar cuando olvida por un instante que su cuerpo tiene límites que no puede controlar. Arturo, en cambio, sintió un nudo en la garganta. No porque estuviera emocionado, sino porque esa escena le removía algo dentro que él no quería enfrentar. Para Valentina, en cambio, todo era natural. No estaba actuando para impresionar a nadie. No le importaba que el mismísimo Arturo Montenegro la estuviera observando con cara de pocos amigos. Ella solo veía a un niño que necesitaba sentir, aunque fuera por unos minutos, que su vida no se reducía a una silla de ruedas, médicos y tratamientos. Necesitaba sentirse como cualquier otro niño, libre, alegre, amado. Mientras seguía girando la silla suavemente, Valentina comenzó a decir en voz alta que estaban en medio de un gran baile de gala. «Damas y caballeros, den paso al príncipe Lucas y su increíble coreografía», dijo, levantando una mano en señal de triunfo. Lucas levantó los brazos como si realmente estuviera en un escenario, y las carcajadas que soltó en ese momento fueron aún más fuertes. Pero entonces la voz de Arturo rompió el ambiente de golpe. «Ya basta», dijo con tono seco y autoritario. El silencio cayó como una losa sobre el pasillo. Lucas bajó los brazos de inmediato y Valentina se detuvo, girando lentamente para enfrentar al hombre que se acercaba con paso firme. «¿Se puede saber qué está haciendo?», preguntó Arturo, cruzando los brazos y mirando a Valentina con severidad. «Esto es un hospital, no un circo». Valentina respiró hondo. Sabía que podía perder su trabajo por hablar, pero no podía quedarse callada. «Estoy haciendo lo que usted debería hacer», respondió con calma pero con firmeza. «Estoy devolviéndole a su hijo algo que perdió hace mucho tiempo, alegría».
Arturo se quedó inmóvil. Por un segundo pareció que iba a decir algo más, pero solo apretó los labios y se limitó a tomar el manillar de la silla de Lucas. «Vámonos», ordenó sin mirar a Valentina. Lucas bajó la mirada triste mientras su padre lo alejaba en silencio. Valentina se quedó de pie en medio del pasillo, con el corazón acelerado. Sentía que había cruzado una línea peligrosa, pero también sabía que había hecho lo correcto. Lo que ella no imaginaba era que, a partir de ese momento, las cosas comenzarían a cambiar. Porque, aunque Arturo había reaccionado con frialdad, lo que había visto y escuchado ese día se había quedado grabado en lo más profundo de su corazón. Y esa semilla comenzaría a crecer de una manera que ni él mismo podría controlar. Arturo salió del hospital con el rostro endurecido y el paso acelerado. Apenas subieron al auto, cerró la puerta con fuerza y se recostó en el asiento, soltando un largo suspiro de frustración. No dijo una sola palabra durante el camino de vuelta a casa. Lucas, desde el asiento trasero, miraba por la ventana en completo silencio, como si cada carcajada que había soltado minutos antes se hubiera apagado de golpe. En su interior, Arturo luchaba contra sentimientos que no sabía manejar. Por un lado, estaba molesto. Sentía que Valentina había cruzado un límite al exponerse de esa manera, delante de todos, haciéndolo quedar como un padre ausente. Por otro lado, no podía dejar de pensar en la risa de su hijo, una risa que no escuchaba desde hacía meses. Algo dentro de él le susurraba que aquella enfermera tenía razón, aunque no estuviera dispuesto a admitirlo. Esa noche, mientras cenaban en completo silencio, Arturo levantó la vista y observó a Lucas. El niño jugaba distraído con su comida, sin mucho apetito. Arturo se aclaró la garganta, tratando de romper el hielo. «¿Te gustó cómo te trató la enfermera hoy?», preguntó casi en un susurro. Lucas levantó la mirada, sorprendido de que su padre le hablara directamente. «Sí», respondió en voz baja. «Valentina es divertida». Arturo asintió lentamente y por primera vez en mucho tiempo se quedó pensando en esa simple respuesta. Durante los días siguientes trató de convencerse de que no volvería a permitir que esa enfermera se metiera en su vida. Sin embargo, cada vez que pensaba en las carcajadas de su hijo, algo dentro de él le decía que tal vez estaba equivocado. La semana siguiente, Lucas debía regresar al hospital para una nueva consulta. Arturo, contra todo pronóstico, pidió que Valentina volviera a acompañarlos. Su asistente se sorprendió por la petición, pero no hizo preguntas. Arturo se justificó diciendo que así su hijo se sentiría más cómodo. Pero en el fondo sabía que había algo en esa mujer que lo había dejado inquieto, algo que no podía ignorar. Cuando llegaron al hospital, Valentina los recibió con su sonrisa de siempre, como si la escena de la semana anterior no hubiera sucedido. No mencionó nada, no buscó provocarlo. Solo se agachó, saludó a Lucas con cariño y comenzó a caminar junto a él, esta vez sin bromas ni juegos. Pero Arturo notó algo diferente. A pesar de no estar haciendo payasadas, Valentina seguía conectando con su hijo de una manera que nadie más había logrado. Lucas se sentía seguro a su lado. Y eso, por más que intentara negarlo, comenzó a despertar algo dentro de Arturo. Algo que hacía mucho había olvidado. El deseo de acercarse realmente a su hijo. Los días comenzaron a pasar y sin que Arturo se diera cuenta, aquella visita que pensó sería la última, se convirtió en el inicio de una nueva rutina. Cada vez que Lucas tenía una cita o una sesión de terapia en el hospital, Arturo pedía que Valentina fuera la enfermera que lo acompañara. Al principio, lo hacía con la excusa de que su hijo parecía estar más relajado con ella. Sin embargo, con el tiempo, Arturo empezó a notar que él mismo comenzaba a quedarse un poco más en las consultas, a escuchar lo que Valentina decía
y hasta a dejar su celular de lado para observarlos en silencio. Valentina nunca volvió a provocar a Arturo directamente. Se mantenía profesional, pero su manera de tratar a Lucas seguía siendo cálida y humana. Lo trataba como un niño normal, no como un paciente frágil. Jugaban con palabras, inventaban historias, y cada pequeño gesto de ella hacía que Lucas recuperara un poco más de su luz. Un día, mientras esperaban en la sala de fisioterapia, Valentina decidió invitar a Lucas a un pequeño juego de adivinanzas para hacer el tiempo más llevadero. Arturo, que observaba desde una esquina, cruzó los brazos y se quedó mirando cómo su hijo se reía cada vez que Valentina fallaba a propósito las respuestas. Algo en el pecho de Arturo se movió, pero aún no sabía qué era. Fue entonces cuando Lucas, sin previo aviso, volteó a mirar a su padre con una sonrisa tímida y dijo: «Papá, ¿quieres jugar tú también?». Arturo se quedó helado. Por un momento pensó en inventar una excusa, pero al ver la cara de su hijo, llena de ilusión, simplemente suspiró y se acercó lentamente. Se sentó frente a ellos, incómodo al principio, pero dispuesto a intentarlo. Valentina lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura y sin decir nada lo incluyó en el juego. Para Arturo fue extraño. Hacía años que no se permitía participar en algo tan simple como un juego, pero esa tarde algo cambió. Por primera vez en mucho tiempo se olvidó de los negocios, del reloj, de las responsabilidades y solo se dejó llevar. A partir de ese día, Lucas comenzó a pedir que su padre se quedara más tiempo en cada visita. Y Arturo, casi sin darse cuenta, empezó a disfrutar esos momentos. Dejó de ir al hospital solo por obligación y empezó a ir porque, de algún modo, esos encuentros le devolvían una paz que creía perdida. Valentina, por su parte, observaba todo con cautela. Sabía que estaba cruzando una línea invisible en la vida de esa familia, pero no podía evitar sentirse feliz por Lucas. Ver cómo, poco a poco, el niño recuperaba la sonrisa y el vínculo con su padre era la mayor recompensa que podía recibir. Lo que ninguno de los tres imaginaba era que el destino aún les tenía preparada una sorpresa que los uniría de una manera que jamás habrían imaginado. Los días se convirtieron en semanas y la rutina que antes era fría y mecánica se transformó en una experiencia que Arturo empezó a valorar más de lo que se atrevía a admitir. Las sesiones médicas ya no eran una obligación, eran una oportunidad para ver a su hijo sonreír y, sorprendentemente, para disfrutar de la compañía de Valentina, aunque aún no se atreviera a reconocerlo abiertamente. Una tarde, mientras esperaban los resultados de una resonancia, Valentina notó que Lucas estaba más inquieto de lo habitual. El niño movía las manos nervioso mirando a su padre de reojo. Valentina, con su instinto maternal siempre alerta, se inclinó hacia él y le preguntó qué pasaba. Lucas bajó la voz y dijo: «Valentina, ¿crees que algún día mi papá podría bailar conmigo?». Valentina sintió que el corazón se le encogía. Miró a Arturo, que fingía no haber escuchado, concentrado en su celular. Pero ella sabía que lo había oído. Dejó pasar unos segundos y con una sonrisa cómplice se agachó y le susurró algo a Lucas. «¿Y si lo invitamos ahora?», le dijo guiñándole un ojo. Lucas abrió los ojos como si acabara de escuchar la idea más loca del mundo. Dudó por un instante, pero luego, con una valentía que solo un niño puede tener, giró su silla hacia su padre y lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. «Papá, ¿quieres bailar con nosotros?». Arturo levantó la vista sorprendido. Por un instante pensó en decir que no. Toda su vida se había construido alrededor del control, la seriedad, la imagen impecable de un hombre de negocios. ¿Cómo iba a ponerse a bailar en medio de un hospital? Pero cuando miró los ojos de su hijo, tan llenos de ilusión,
Algo dentro de él se rompió. Cerró los ojos, respiró hondo y, para sorpresa de todos, se puso de pie. Sin decir una palabra, caminó hacia Lucas y puso las manos sobre los manillares de la silla. Valentina, conteniendo la emoción, comenzó a tararear la misma melodía de aquel primer día. Arturo, algo torpe al principio, comenzó a mover la silla suavemente, siguiendo el ritmo. Lucas soltó una carcajada tan fuerte que varias personas en la sala se detuvieron a mirar. Valentina no pudo evitar unirse al baile. Rodeó la silla por un lado, luego por el otro, y juntos crearon una pequeña coreografía improvisada que hizo que todo el hospital pareciera desaparecer por unos minutos. Las enfermeras los miraban desde lejos, algunas con lágrimas en los ojos, otras sonriendo, en silencio. Nadie podía creer lo que estaba viendo. El hombre más frío y distante del hospital, bailando en público, solo por hacer feliz a su hijo. Cuando se detuvieron, Lucas aplaudió emocionado y Arturo, por primera vez en mucho tiempo, soltó una carcajada sincera. Valentina lo miró y supo, en lo más profundo de su corazón, que algo había cambiado para siempre. Esa noche, Arturo se quedó más tiempo en el hospital, no por obligación, sino porque, por alguna razón que no entendía del todo, no quería que ese día terminara tan rápido. Lucas había sido internado solo por observación después de algunos exámenes, y mientras el niño dormía en su habitación, Arturo y Valentina se quedaron conversando en el pasillo. Al principio, hablaron de cosas triviales: el clima, el hospital, incluso algunas anécdotas sobre otros pacientes que Valentina contaba con su característico toque de humor. Arturo escuchaba en silencio, con una leve sonrisa en el rostro. Era raro verlo así. Parecía un hombre completamente diferente al que todos conocían en las portadas de revistas y en las noticias económicas. Después de un rato, Valentina se apoyó en la pared y lo miró con curiosidad. ¿Siempre fuiste así de serio?, preguntó, sin intención de ofender, pero con la confianza que había surgido entre ellos. Arturo bajó la mirada y soltó un suspiro largo y profundo. «No siempre», respondió, con un tono que sonaba más a confesión que a simple respuesta. Valentina esperó, dándole espacio para que continuara si lo deseaba. Y para su sorpresa, Arturo comenzó a hablar como si necesitara vaciar todo lo que llevaba guardado durante años. Le confesó que, desde el accidente, se había convertido en prisionero de su propia culpa, que cada vez que veía a Lucas en esa silla de ruedas, sentía que el aire le faltaba. Le contó que había intentado alejarse emocionalmente, pensando que así no le haría más daño a su hijo, que el trabajo se había convertido en su refugio, en su excusa para no enfrentar el dolor. Valentina escuchaba en silencio, con el corazón encogido. Sabía que detrás de cada hombre que parecía de piedra, había una historia que lo había convertido en eso. Arturo, con los ojos vidriosos, terminó diciendo: «Siento que lo estoy decepcionando todos los días, y no sé cómo acercarme a él sin recordar todo lo que le quité». Valentina se acercó un poco más y, con una suavidad que desarmaría a cualquiera, le tomó la mano. Arturo no se apartó. De hecho, cerró los ojos por un segundo, como si ese simple gesto fuera la primera caricia que había recibido en mucho tiempo. Entonces, Valentina le dijo algo que Arturo nunca olvidaría. «Tu hijo no necesita un millonario perfecto. No necesita a ese hombre que todos admiran por sus negocios. Solo necesita a su papá, aquí, ahora, tal como eres, con todo y tus errores. Lo único que él quiere es que lo ames sin miedo». Arturo apretó suavemente la mano de Valentina y,
Por primera vez en años, se permitió llorar en silencio, en ese pasillo, junto a la única persona que parecía ver al verdadero Arturo Montenegro. Después de aquella noche, algo dentro de Arturo cambió de forma definitiva. No fue una transformación instantánea como en las películas, sino un proceso lento, sincero y real. Por primera vez en mucho tiempo, Arturo empezó a hacer espacio en su vida para lo que realmente importaba. Comenzó dejando el teléfono a un lado durante las visitas al hospital. Luego, reorganizó su agenda para acompañar a Lucas no solo a las consultas, sino también a las sesiones de terapia y rehabilitación. Poco a poco, se convirtió en el papá que Lucas tanto había soñado recuperar. Valentina seguía acompañándolos en cada paso, como enfermera y, sin que Arturo se diera cuenta, como una amiga incondicional. Las conversaciones entre ellos se volvieron más frecuentes, más profundas. A veces hablaban de la vida, otras veces simplemente se quedaban en silencio, pero ese silencio ya no era incómodo, era un refugio. Una tarde, después de una sesión especialmente emotiva donde Lucas logró mover un poco sus piernas por primera vez en meses, Arturo tomó coraje y se acercó a Valentina. «Quisiera invitarte a cenar, como agradecimiento», le dijo con una sonrisa nerviosa, como si temiera que ella lo rechazara. Valentina, que llevaba días esperando ese momento en silencio, sonrió con dulzura y aceptó sin dudarlo. Aquella cena fue solo el comienzo de algo hermoso. No fue un romance de película, lleno de escenas perfectas, sino una construcción diaria, llena de pequeños momentos reales y honestos. Valentina no intentó llenar los vacíos que Arturo traía, ni pretendió ser una salvadora. Solo se quedó a su lado como alguien que sabía escuchar y acompañar sin exigir nada a cambio. Lucas, por su parte, parecía el más feliz de todos. Ver a su papá sonreír, jugar y hasta intentar cocinarle panqueques los fines de semana era algo que jamás imaginó que volvería a vivir. Con el tiempo, las visitas al hospital se hicieron menos frecuentes, porque Lucas comenzó a mejorar más de lo esperado. Pero Arturo y Valentina seguían viéndose, no por obligación, sino porque ambos habían encontrado en el otro algo que hacía mucho les faltaba: paz. Un día, mientras paseaban por el parque, Arturo se detuvo, miró a Valentina y a Lucas y pensó en todo lo que habían vivido desde aquella primera vez que la vio girar la silla de ruedas en el hospital. Sin poder contener la emoción, Arturo se agachó junto a Lucas y le susurró: «Gracias por enseñarme a bailar y por devolverme la vida». Desde ese día ya no fueron solo un padre, un hijo y una enfermera. Fueron una familia, una que entendió que el amor no siempre llega de la forma que imaginamos, pero siempre llega cuando estamos dispuestos a abrir el corazón. Y así es como una simple sonrisa, un pequeño gesto y un valiente paso fuera de la rutina transformaron 3 vidas para siempre. Arturo entendió que el verdadero éxito no está en lo que poseemos, sino en las personas que amamos y en los momentos que compartimos con ellas. Valentina demostró que la compasión puede derribar los muros más altos. Y Lucas nos enseñó que incluso en las circunstancias más difíciles, siempre hay espacio para volver a soñar, reír y bailar. Si esta historia tocó tu corazón, en tanto como tocó el nuestro, déjanos un comentario contándonos qué parte te emocionó más.